Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un saludo cordial, ya muy cerca del tiempo de Navidad, a todos ustedes, hermanos, hermanas. Estamos ya en este tercer domingo del Adviento y nos acercamos a la fiesta de la Navidad, y vale la pena seguir recordando a todos y todas que el tiempo de Adviento debería ser en verdad un tiempo en cierto modo austero, un tiempo en el que reflexionemos sobre esa elemental invitación del tiempo del Adviento, estar preparados. Parece que la propaganda, parece que la sociedad de consumo no nos invita verdaderamente a estar preparados en lo más esencial, en lo más importante, sino pone nuestra atención en el consumo, en el gasto, en la fiesta, en las luces, y desvía muchas veces en realidad nuestra atención, nuestra vista de lo que debe ser fundamental. De manera que en este tercer domingo del Adviento aún estamos a tiempo para rectificar la actitud fundamental que estamos invitados a tener en este tiempo de preparación a la Navidad, el Adviento. No olviden que en muchas de las parroquias también hay celebraciones penitenciales comunitarias para acercarse al sacramento de la confesión, para reflexionar sobre la palabra, para rectificar nuestra vida. Y hoy el texto del Evangelio que se nos ofrece en este tercer domingo del Adviento es justamente el capítulo 3 del Evangelio de San Lucas, en el cual aparece la figura de Juan el Bautista. El Bautista es una de las figuras principales del Adviento, precisamente porque su objetivo, la finalidad de su misión, era preparar el camino del Señor que estaba por llegar. Y fíjense que esa es otra palabra clave, fundamental en el tiempo del Adviento. Preparar, vivir preparados, vivir listos. Así como nos preparamos para cualquier visita, para cualquier acontecimiento que consideramos importante en nuestra vida. De manera que cuando lleguen los invitados, cuando llegue la circunstancia, no estemos en prisas, no estemos con estrés y preocupaciones, sino estemos verdaderamente tranquilos de que todo está preparado. Estar preparados es una palabra fundamental, una invitación fundamental del Adviento cristiano, y debería ser también como una actitud fundamental de toda la vida cristiana, vivir preparados. ¿Y vivir preparados para qué? No para una fiesta específica, no para dar una buena cena, no para
dar regalos que a veces superan nuestras capacidades de gastos económicos, no para eso, sino para la venida del Señor. Acordémonos que la primera venida de Jesús tomó por sorpresa a mucha gente, excepto María, José. La gente no estaba ni siquiera pensando en que el Mesías nacería, y él tuvo que nacer allá en Belén de Judá, apartado de las circunstancias de cualquier comodidad y atención, y por supuesto ni siquiera de que lo percibieran como el que había llegado. Esa primera venida de Jesús en la humildad de la carne, como decimos en la primera Navidad, debería invitarnos y ayudarnos a todos para estar preparados para su segunda venida, que creo que no está de más decirlo, nadie sabe el día ni la hora. Ya ven ustedes cuántas veces a lo largo de la historia del cristianismo muchos y muchas se han aventurado incluso a poner fechas, a decir circunstancias concretas en las que llegará el fin del mundo y nunca llega. La verdad, lo más fiable es nadie sabe el momento y la hora. Y por eso hay que estar preparados. Y volvemos con eso a la invitación fundamental del Adviento, a la invitación fundamental que nos hace Juan el Bautista en este domingo. Y centramos nuestra atención sobre este texto de Lucas 3, en el cual se habla de la gente que se acercaba a Juan el Bautista, que estaba en las orillas del Jordán, ofreciendo un bautismo de conversión. Frente a este bautismo, la gente pregunta, ¿qué hemos de hacer? La gente estaba preguntándose sobre el cambio personal. Fíjense que esa palabra, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos entonces? Es la frase que los obispos de Guatemala en la última reunión plenaria decidimos usar como texto, como título de nuestro comunicado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y quiero hacer alguna referencia a este texto del comunicado de la Conferencia Episcopal, que aunque ya fue publicado hace unas 3 semanas, sigue teniendo esta actualidad, y muy particularmente por la referencia que nosotros hemos hecho al capítulo 3 de San Lucas. Este capítulo en el cual el gran profeta último del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, invita a la gente a tomar actitudes concretas frente a las situaciones de injusticia, frente a las situaciones de debilidad. Fíjense que había quienes esperaban que llegara un Mesías, ¿para qué? Para que él lo arreglara todo. Sin embargo, el Bautista comienza su misión allá en las orillas del Jordán, diciéndoles, cada uno tiene algo que hacer. No se trata únicamente de esperar que el Mesías lo arregle. No se trata de echar la culpa a otros de las situaciones negativas que nos afligen. Se trata, en primer lugar, de pensar qué debemos hacer. Ante las situaciones conflictivas, ante el terremoto recién acontecido en el área del suroccidente y en San Marcos particularmente, la gente no está pensando en otras cosas, sino qué es lo que hay que hacer para solucionar la gravedad de la crisis. En primer lugar, hay que fortalecer la solidaridad. En primer lugar, hay que ver cómo se quitan los escombros. Es urgente sacar de los escombros a las víctimas que han perdido la vida y darles sepultura. Es decir, se trata de una situación concreta, de una situación crítica, que no nos está pidiendo más que actitudes concretas. Y a eso es a lo que invita Juan el Bautista en este capítulo 3 del Evangelio de Lucas, que hoy leemos en la liturgia. No seas inhumano, denos caridad, que el Dios de los cielos os lo premiará. Ya se pueden ir y no molestar, porque sin enfado os lo
cielo y madre va a ser del divino verbo. Eres tú, José, tu esposa es María, entre peregrinos no los conocía. En nuestro comunicado, los obispos de Guatemala hemos dicho que, aparte de preocuparnos y aparte de manifestar nuestra solidaridad frente a las víctimas del terremoto en San Marcos, constatamos que en nuestro país vivimos otro tipo de cataclismos que también deben invitarnos a una seria reflexión. Nos referimos concretamente al ambiente de conflictividad que crece día en día y que enluta y afecta a las familias guatemaltecas, así como a la sociedad en general. No solamente es un terremoto, es este cataclismo diario de la violencia, de las familias que pierden seres queridos, del narcotráfico que se ensaña en sus luchas, de la pobreza que crece en miles de hogares guatemaltecos, en la falta de empleo para muchos jóvenes que van perdiendo la esperanza. Ante todas estas situaciones, los obispos hemos dicho en el comunicado, como ciudadanos guatemaltecos y como obispos de la Iglesia Católica en Guatemala, compartimos nuestra preocupación y puntos de vista frente al incremento de la conflictividad social existente en el país. Constatamos el sufrimiento de grandes mayorías a causa de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la amenaza constante en un horizonte en que la mayoría de guatemaltecos perciben que sus intereses más elementales son ignorados o pisoteados. Y fíjense ustedes que una de las características que nosotros consideramos que tiene la sociedad guatemalteca en este momento es el temor. Y en nuestro comunicado también enumeramos una serie de temores. Temor a perder la vida, temor a ser asaltados, temor a ser extorsionados, temor a que los hijos vayan por mal camino, temor a no tener empleo, temor a no encontrar espacios de sobrevivencia laboral, temor a padecer alguna necesidad extrema, a la enfermedad sin tener el mínimo indispensable para atenderla. Y todos estos temores profundos, puesto que están en el corazón en la vida de cada día, nos hacen a veces ser más desconfiados, a veces más agresivos incluso, y nos encontramos dispuestos a reaccionar con violencia o a aprobar determinadas formas de violencia que otros pueden realizar. De manera que estamos en una situación que puede ser crítica, que es de conflictividad. Y ante esto, el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje del Adviento, deben calar profundo para no quedarnos únicamente con el temor, la dificultad, la desesperanza o incluso las reacciones violentas. Y es aquí donde los obispos de Guatemala hacemos una referencia al pasaje del Evangelio de Lucas que hoy se leerá en la misa. La aparición de Juan el Bautista en las orillas del Jordán como precursor del Señor Jesús marca el inicio del camino y el sentido que Jesús inaugurará. Juan recibe la palabra de Dios y proclama un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Eso en unos versículos previos al texto que hoy se lee. A él llegan multitudes y hacen la pregunta que nosotros hemos usado en nuestro comunicado. Entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta de Juan habla de la solidaridad y del compartir como norma del reencauzamiento de la vida personal y social. No rechaza a nadie. Sin embargo, pide a cada uno actuaciones de cambio concretas en función de su profesión y responsabilidades. Es interesante que a Juan se acercan militares, se acercan escribas, se acercan fariseos, hombres y mujeres, gente sencilla del pueblo, y a cada uno va dando una respuesta concreta, una recomendación concreta sobre el qué hacer.
Nosotros en Guatemala también deberíamos hacernos constantemente esta pregunta. Y en nuestro comunicado nosotros damos algunas pistas provenientes de la doctrina social de la Iglesia y de la palabra de Dios, como a las diferentes instancias de nuestro país, a los poderes del Estado, a otras organizaciones, a la Iglesia misma, a nosotros como obispos e incluso a todo hombre y mujer de buena voluntad en Guatemala. Es bueno y es muy importante que cada uno y cada una piense que en dar esa respuesta personal, en hacerse esa pregunta también, ¿qué he de hacer yo? ¿Qué hemos de hacer nosotros en mi colectivo, en mi grupo? Es importante. De lo contrario, esperamos nada más soluciones hasta en cierto modo mágicas que puedan venir de otras instancias, y eso no es lo que nos lleva por el auténtico camino de la conversión y del cambio. En nuestro momento actual, nosotros constatamos que aquella conflictividad histórica de diferencias de pobres y ricos, de pobreza, de miseria en Guatemala, no fue resuelta ni siquiera con la oportunidad de la firma de los acuerdos de paz. Algunos incluso opinan que fue una oportunidad perdida. Siguen las extremas desigualdades, siguen las amenazas a la conservación de la naturaleza, siguen las dificultades concretas por la corrupción, por la falta de auténticas acciones justas en el mismo Estado. Y por lo tanto, nosotros hacemos unas propuestas de solución. En primer lugar, creemos importante que distintas entidades y sectores asumamos responsabilidades propias en el ámbito que nos toca, para que la conflictividad existente en nuestra sociedad encuentre soluciones que permitan enfrentarla. El legislativo debe tomar conciencia de que a través de la emisión de leyes debe velar por el bien común. Insistimos mucho en que haya un Estado de Derecho en el que tengamos leyes adecuadas a las situaciones actuales, que favorezcan a todos y al bien común, y no que favorezcan únicamente a algunos sectores o a los mismos intereses políticos del mismo legislativo. Hacemos una llamada para que el Congreso de veras apruebe las leyes que están pendientes, la ley de minería, la ley de desarrollo rural que fue relegada a un lado hace unos pocos días. En fin, todas estas circunstancias nos piden a cada uno algo para que la conversión sea verdadera. Dios pague, señores, vuestra caridad. Dios colme el cielo de felicidad. Dichosa la casa que alberga este día a la Virgen pura, la hermosa María. A la pregunta que la gente hizo a Juan el Bautista, entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros tratemos también de responder en nuestra vida familiar, en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida social, en nuestra vida cristiana o de cualquier credo en el país. Hemos hecho entonces una llamada de atención, una llamada desde el pueblo, desde nosotros como ciudadanos guatemaltecos al organismo legislativo, que legisle de veras en favor del bien común, que apresure las leyes que favorezcan el bien de todos. Al Ejecutivo le pedimos que represente la unidad de la nación y que tenga la capacidad de escuchar las demandas justas de la gente y también de saber proponer e implementar políticas que favorezcan a largo plazo la realización del bien común y no solo la búsqueda clientelar para que en unas próximas elecciones pues vuelvan a ganar. No solo al Estado y a sus instituciones corresponden las responsabilidades. Hay que recordar también la gran importancia que tiene el Poder Judicial en cuanto a que de veras prive y sea más importante que nada el hacer justicia en favor del más pobre.
Esperamos que de veras los operadores de justicia no se dejen corromper, que la justicia sea objetiva y que sea pronta, que se dediquen suficientes medios para que el trabajo del Ministerio Público y otras instancias puedan tener los recursos necesarios para cumplir con su función, pero sobre todo que las personas actúen con una conciencia recta. Los partidos políticos deben recuperar su función de ser mediadores entre la sociedad y el Estado. Partidos políticos y hombres y mujeres políticos, políticas, que se han desprestigiado tanto debido a los manejos sucios, debido a la corrupción, debido a la falta de transparencia. Pedimos a los partidos políticos que de veras cumplan su función de ser mediadores entre la sociedad y el Estado. Hay que hacer una llamada también muy fuerte a la empresa privada, desde las pequeñas empresas familiares hasta las grandes empresas transnacionales, para que favorezcan el desarrollo económico del país, para que no busquen únicamente el lucro y precisamente por buscar el lucro pasen sobre la justicia, pasen sobre el respeto y la sostenibilidad del medio ambiente. En fin, aquí cabe hacer una mención muy directa a la minería a cielo abierto, que aún sigue siendo una amenaza muy grave, puesto que tampoco tenemos la legislación y los controles necesarios para que estas empresas tengan viabilidad y tengan justicia. Más bien, el sentimiento común en los guatemaltecos es que no queremos la minería. La empresa privada debe, por lo tanto, velar por el bien común. También la actividad empresarial y económica en general debe guiarse por el objetivo del bien común. Las organizaciones sociales en Guatemala han surgido como parte como la alternativa a los partidos políticos. Estas organizaciones sociales y sus procedimientos no deben nunca seguir el objetivo de crear mayor conflictividad, de provocar enfrentamientos violentos. Acordémonos que la violencia y la desestabilización política son inmorales y no contribuyen al bien común. También las ONGs internacionales que sean de veras los que favorezcan el diálogo y nunca pues promuevan enfrentamientos y divisiones. Y nosotros mismos como obispos en la Iglesia Católica sabemos que también debemos responder a la pregunta: ¿qué debemos hacer? Nos corresponde anunciar el Evangelio de Jesucristo como fuente de esperanza y humanización, como fundamento para una ética personal. Nuestra contribución al bien común, por una parte, consiste en llevar a cabo la tarea de la nueva evangelización y, por otra, ofrecer nuestra palabra que desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia contribuye a esclarecer el camino hacia el logro del bien común. Y cada guatemalteco y guatemalteca en particular, desde su credo y cultura, debe optar por la cultura de la vida. Es necesario que excluyamos del comportamiento cotidiano y de la vida a la violencia, la corrupción y la salida fácil a los grandes problemas. Una serie de recomendaciones, una serie de reflexiones que hacemos desde la Conferencia Episcopal, inspirados precisamente en esta palabra que hoy el Evangelio de Lucas nos ofrece en este tercer domingo del Adviento, cuando la gente pregunta a Juan el Bautista: entonces, ¿qué debemos hacer? Ojalá que el tiempo del Adviento nos ayude tratando de hacer algo. Ojalá que la llegada del Señor, que no sabemos cuándo ni cómo será, nos encuentre a todos y todas poniendo de nuestra parte lo mejor que podamos para lograr de veras una convivencia más fraterna, más justa, más respetuosa, en especial para los más pobres y necesitados. Cada uno puede y debe hacer algo desde su propio ámbito. La conversión, hermanos, hermanas, no es únicamente un sentimiento personal. Nuestra vida como cristianos y cristianas no se reduce ni se debe quedar en el ámbito de lo meramente privado, de tratar de encontrar nuestra propia paz individual, personal,
Mientras que en la sociedad, en la iglesia, en el mundo, los conflictos siguen adelante. La verdadera conversión ha de llevarnos a cada uno, a cada una, a tomar una actitud activa, a ver qué puede y qué debe hacer cada uno desde su ámbito propio. No hay duda que los poderes del Estado, las organizaciones sociales, los funcionarios públicos tienen mucho que hacer y deben guiarse por el bien común y jamás por el egoísmo. Pero es cierto, y es muy cierto también, que cada ciudadano de a pie, podemos decir, cada ciudadano y cada ciudadana debe también hacer un esfuerzo por cambiar en sus propias rutinas diarias cualquier actitud que sea egoísta, que sea poco solidaria, cualquier actitud que sea indiferente ante el sufrimiento de los demás, cualquier actitud que sea meramente pesimista o criticona de los otros, pero que no hace nada para cambiar la situación. Cada uno puede y debe comenzar por hacer algo, tanto en la familia, tanto en el pequeño ámbito en donde cada uno se desarrolla, en su trabajo, con sus vecinos, en su barrio, y por qué no también en cada comunidad cristiana, en cada iglesia. Cada cristiano, cada cristiana, cada guatemalteco y guatemalteca desde su situación, desde su propio credo, desde sus convicciones, debería responder a esta pregunta del Bautista: ¿qué debemos hacer? Y eso siempre movidos por una fuerte energía que se llama esperanza cristiana. Si tenemos esperanza en un futuro mejor, podemos y haremos lo posible por mejorar. Si no tenemos esperanza en que las cosas cambian, nos podemos quedar indiferentes, nos podemos encerrar en nuestro egoísmo y estar completamente ajenos a lo que al mundo entero pueda pasarle. Que el mundo se hunda, que a mí no me importa, dice alguien desde un punto de vista que de cristiano no tiene nada. El cristiano dice: ¿qué puedo y qué debo hacer? ¿Cómo me comprometo para que la llegada del Señor encuentre un mundo con más fe, con más compromiso cristiano? Hasta la próxima y que siga bien este camino preparatorio para la Navidad. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.